Hola, yo soy Felipe Motoa Franco, estudiante en proceso de grado de Comunicación Social y Periodismo. Como estudiante de Comunicación Social y Periodismo, la universidad te forma básicamente en el manejo adecuado y ético del insumo básico para el periodismo, que es la información. Pero, ¿qué es la información? Es un conjunto de datos que involucra lugares, hechos y personajes. Si tenemos un ejemplo básico de lo que podría ser una historia periodística, que Juan Carlos Pérez vaya a la universidad diariamente no es una historia periodística. De hecho, muchas personas lo hacen. Pero que esta misma persona vaya a la universidad caminando en un recorrido diario de 1 hora con la ayuda de muletas, eso sí es algo periodístico. Periodísticamente sería importante contar esta historia por 3 motivos. 1. Puede sensibilizar, en la medida en que muchas personas se pueden conmover o sentir una cierta cercanía con la situación de esta persona en discapacidad. 2. Tiene un valor de uso, en tanto puede hacer que el Estado, por ejemplo, o personas que se sintonizan con esta situación de dificultad para el discapacitado, pues le brinden alguna ayuda. Y 3. Puede entretener. En tanto, si la historia está bien contada, puede generar identificación, porque ¿a qué persona en algún momento no le ha tocado pasar por alguna dificultad? He trabajado en radio, televisión y prensa. Cada uno de estos medios tiene su forma de transmitir la información. Así, en la prensa estarán privilegiados el texto y la fotografía. En radio, el sonido. En televisión, la imagen en movimiento y el sonido. Mientras que en la web, todos estos elementos convergen. Sin embargo, aunque tienen diferentes formas de empacar la información, sus objetivos son primordiales: informar, entretener y generar valor de uso. Salir a la calle, rastrear las fuentes de información y después transformar ese insumo en una información, valga la redundancia, que llegue contundentemente a la gente, es un asunto de cuidado. Por eso, la universidad te brinda elementos básicos para construir esos informes. Por ejemplo, responder a las 5 preguntas básicas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿quiénes? Debemos verificar siempre lo que se nos dice y por eso es necesario buscar diferentes versiones de los hechos, porque lo más importante para nosotros es tratar de aproximarnos lo más que se pueda al elemento de la verdad. En cuanto a eso, pienso en una situación que junto a un colega reportero cubrimos como periodistas. Llegamos a un lugar donde se había venido una avalancha o un derrumbe, dejando casas cubiertas de lodo, personas desaparecidas y personas también muertas. Tras llegar al lugar de la noticia, nos encontramos con una situación difícil, personas angustiadas por sus seres queridos, organismos de rescate buscando sobrevivientes y en general una atmósfera de confusión. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Responder a las preguntas básicas. Y responder preguntas básicas como ¿cuántas personas podrían haber muerto? ¿Cuántas personas podrían estar bajo tierra? ¿Cuántas personas o cuántas casas se habían caído? ¿A qué hora había sucedido? ¿Por qué había sucedido? Para llegar a estas respuestas, no solo nos teníamos que basar en lo que nos dijeran los organismos oficiales como bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Alcaldía, sino también buscar otras fuentes no oficiales que eran, por ejemplo, los testigos oculares, los vecinos que estaban en el sector, y así nos podríamos acercar lo más rápidamente y lo más concretamente posible a lo que nosotros llamamos verdad. Conseguida la información y tomadas las fotografías por el reportero gráfico, dimos paso a comunicar la noticia. En este punto se pasa a informar desde lo más importante, que fue lo que sucedió, un deslizamiento que acabó con tantas casas y en el hecho murieron tantas personas, y de ahí se va desglosando con los demás elementos, que son a qué horas, cómo fue que sucedió, qué podría suceder a continuación. Pero en ese punto no terminó la labor periodística, porque había que hacer el elemento principal, que se llama seguimiento. Saber en qué continuaba la situación, cuántas personas iban rescatando. Para eso seguimos acudiendo al lugar de los hechos, al lugar de la noticia, y allí vimos cómo sacaban personas vivas, sacaban personas que ya no estaban vivas, y en general pudimos ir informando a la gente sobre lo que allí continuaba pasando día tras día. Como el reportero debe tener alma de sabueso investigador, mi compañero reportero y yo seguimos investigando, observando el lugar de los hechos y contrastando versiones. Le preguntamos a la gente si en realidad pensaban o estaban de acuerdo con la versión oficial según la cual todo se había debido a la caída constante de agua durante los últimos días por efecto de las lluvias. Algunos decían que sí, pero otros decían que probablemente lo que había sucedido era que se había roto un tubo debajo de la tierra y esto generó la avalancha que después causó tal tragedia. Y había más.
pues rastreando, llegamos a una vivienda donde un hombre tenía documentos en los que se certificaba que los organismos de control habían advertido a quienes que tenían que tomar medidas de precaución para que allí no sucediera lo que sucedió. Nosotros lo que hicimos fue publicar esos documentos, darlos a la luz pública para que la opinión se enterara de ellos y asimismo los investigadores tuvieran elementos para determinar si en realidad hubo negligencia de funcionarios o fue un asunto de la naturaleza. Vemos que el periodismo exige suspicacia, inteligencia, arrojo y un alto sentido de lo social. Exige muchos sacrificios, pero también da muchas satisfacciones. Es, como diría Gabriel García Márquez, el mejor y más bello oficio del mundo. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ti y hayas podido despejar las dudas que tenías en relación a la comunicación social y el periodismo. Me puedes contactar en los siguientes vínculos. Que tengas un buen día.